Esta fuente, Jesús es la fuente. Y cuando miro el agua caer, y yo quiero que escuchen, yo no sé si ustedes escuchan, voy a hacer un momentico de silencio. Cómo va cayendo el agua y cómo el agua fluye. Cómo el agua fresca en esta tarde tan bonita, tan hermosa que el Señor nos ha regalado para hacer este especial a través del canal de YouTube, El Buen Dios. Jesús es el agua viva. Recuerda ese diálogo con la mujer samaritana. Y también hay un salmo que es muy bonito que recuerda: como busca la naciente torrentes de agua, así te busca a ti mi alma, Dios mío. Qué rico, hermanos, que dejemos fluir la vida. Que la vida fluya como ese manantial, que cada día fluya sentimientos, expresiones. Que si es posible lleguen nuevos amores a tu vida, recíbelos. Algún día me preguntaba una señora que había enviudado: padre, y muy joven, tenía como 43 años, padre, yo no me puedo volver a enamorar y casar. Yo enviudé hace poco. Y yo le dije, claro, padre, pero entonces mi primer esposo, eso no es deshonrar su memoria, eso no es serle infiel a ese amor eterno. Yo no sé, yo, Luis Enrique, yo pienso que si la vida te da una nueva oportunidad de Dios, padre, pero es que ese hombre yo la amaba profundamente, o a esa mujer yo la amé profundamente, ¿cómo me voy a conseguir otro papá para mis hijos? Un momentico, es que tú no estás consiguiéndole un nuevo papá a tus hijos, tú no estás consiguiendo un nuevo marido, tú te estás dando una nueva oportunidad que es diferente. Nadie va a ocupar el lugar de tu primera esposa, ni de tu primer esposo. Nadie va a venir a reemplazar a nadie, y nadie llega a la vida de nadie a reemplazar a otro, ¿no? Dios también te da la oportunidad de volver a ser feliz, de rehacer un hogar, de tener una compañía. Tus hijos crecen, llegan a la universidad, se gradúan, se hacen profesionales y se van a hacer su vida. Y te vas a quedar solita, te vas a quedar solito, cuidando a los nietos, cuidándolos, y cuando los hijos se quieren ir para una fiesta, entonces venga, cuídenme los niños. No. Yo no estoy diciendo que lo hagas o no lo hagas, porque en realidad no tengo esa capacidad de hacerlo. Piensa, si Dios y la vida te han puesto una persona, no es un regalo. Si tú con esa persona que llegó a tu vida volviste a sonreír, a sentir amor, cosquillitas o maripositas en el estómago, de salir, de irse a comer un helado, de conversar, de planear, de irse a una finca, un paseo, de abrazarte, donde te volvieron a dar ese abrazo, ese no es un regalo de Dios. Porque siempre seguimos creyendo que Dios nos va a dar son cosas malas. Entonces nadie se va a volver a fijar en mí, me envejecí, me empobrecí, me arrugué, me acabé. Le dije, tienes 43 años y tienes muchas oportunidades. Entonces te vas a amargar, supongamos que vivas 90, vas a vivir 47 años, 47 años así. Cuando en 30 años puedes tener más adelante un hogar bonito, una persona para compartir. Es que son muchas cosas, hermanos. Dejemos de pensar como nos enseñaron. Es que eso es irrespeto. Tú no estás irrespetando a nadie. Porque Él seguirá siendo tu esposo en Dios. Y ese amor seguirá siendo un amor de tu historia, de tu vida y de su vida. Y ese amor que te quedó en el corazón y que no le pudiste dar a él o a ella, dáselo a la persona que llegue. Que no se te acabe el amor. Compártelo. Por eso sácate esa idea de la cabeza, por favor. Sé feliz, porque las oportunidades vienen de Dios. Y si son bonitas, son de paz y son de alegría, con mayor certeza vienen de Dios. Por eso, hermanos, ante ese tipo de preguntas, piensa una sola cosa. Todo lo que da Dios desde el amor es una bendición. Y lo que llegue a tu vida para alegrarla es una bendición. Nos vemos mañana aquí en El Buen Dios a través del canal de YouTube. Y recuerda, invita a otros y déjanos ahí tus comentarios y tus preguntas.
para seguir creciendo y para poder seguir compartiendo. Un abrazo para todos.